cròniques de l'aïllament. Creo que hubo otra que todavía estuvimos el jueves con Pedro Sánchez y a partir de ahí yo creo que ya no hemos ido ninguna vez a Moncloa. Enseguida que se produjo el positivo de Irene Montero, cerraron las instalaciones. Entonces, claro, a partir de ese momento es cuando ya te cambia la vida en el sentido de que el teletrabajo se impone como algo que no hay otra opción. Pues aproveché para escuchar un poco la radio y informarme porque aquí no tenemos televisión y las noticias eran bastante impactantes porque desde nuestra situación parecía absoluta ciencia ficción, ¿no? Però saps què? El que més els preocupa és tindre's que retirar del front de batalla. Ells volen estar ahí, saps? I és que si el que més por els fa de quisca positiu és que no puguen estar ajudant els altres. Això els crea una impotència. I va ser una cosa que jo crec que mai oblidarem. Estan tancats allí, ens va dir Edu, que Edu se quedava a dormir en casa un amic que havia estat a Arco, a Madrid, i de repente li va dir, hòstia, Fermín no se troba bé. Li fa mal de cap, ja has començat amb febre i tots ja, què me dices? I estàvem pues ja super preocupats i tal, i hòstia, varem arreplegar les coses i es varem acomiadar d'una manera una mica friki de, bueno, ya nos veremos. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos muy claro que queremos estar aquí a pesar de todo, principalmente por temas laborales. Claro, es que las cosas que hemos conseguido aquí no creemos que a corto plazo que vayamos a encontrar algo así.